Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión de 3 lecciones. Gracias por acompañarnos en este día. Hoy tenemos una invitada que es una extraordinaria conversadora, con quien estoy seguro que nos la vamos a gozar mucho. Carla Chamán, quien trabaja para el Fondo Monetario Internacional, además es emprendedora. Bueno, es un encanto de mujer pues aceptó esta invitación y como siempre pues la asocia en esto Cristina. Hola Cristi, buenas tardes. Hola, Migue. ¿Cómo ¿Cómo va? vas y cómo van todos? Y Carla, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Encantada, encantada Cristina, encantada Miguel. Gracias a ustedes por la invitación y por tenerme aquí para conversar y pasarla bien por un ratito. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, Carla, mira, la dinámica del programa normalmente es que le pedimos a nuestros invitados que en el principio se presenten, nos cuenten un poquito de ellos, de cuál ha sido su recorrido, de manera que, pues, cuéntanos cómo ha sido tu recorrido, que es un recorrido muy interesante. Gracias. Bueno, mi nombre es Carla Chamán, yo soy peruana, trabajo en un organismo internacional, pero además soy fundadora de una ONG que se llama Newstas, y ahora les voy a contar un poquito más acerca de las lecciones en mi vida, porque ahora soy fundadora de otra ONG que se llama URMA, y ahora les voy a contar un poquito. Ha habido un proceso de transición, cerrando etapas en una, abriendo etapas en otra. Y nada, vivo en Estados Unidos desde hace más de 20 años, soy magíster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown, y en los últimos 20 años he venido trabajando en diferentes organismos internacionales, en el BID, en el Banco Mundial, en el Banco Central Europeo. Tuve 2 años de trabajo en Alemania, y ahora en el Fondo Monetario. Soy especialista en temas de comunicaciones, todo lo que tenga que ver con estrategias de comunicación para proyectos de desarrollo, para organismos internacionales, temas corporativos, de estrategia, comunicación, pues digamos, es un poco mi área de expertise, y soy muy fiel comprometida con el tema de equidad de género, como bien sabes, Miguel. Sí. Y nada, disfruto mucho mi trabajo, me apasiona. Soy madre, soy casada, tengo un hijo de ahora adolescente de 14 años. Y nada, encantada de poder compartir un poquito de lo que tengo y un poquito de la experiencia que he venido acumulando, tanto personal como profesional en los últimos años. Qué bien. Carla, contanos un poquito cómo llegaste a Estados Unidos, de Perú, que nos contaste que eres originaria de Perú. ¿Por qué llegaste a Estados Unidos y a entrar pues en ese mundo de la política y de los organismos internacionales? Bueno, cuando yo estaba trabajando, estaba en Perú, terminé mi carrera en Ciencias de la Comunicación, entré a trabajar en el sector público, en un proyecto de desarrollo financiado justamente por el Banco Mundial y las Naciones Unidas en el tema de trabajo con jóvenes. Y ahí, fíjate, Cristina, aprendí 2 cosas. La primera cosa es que yo venía del mundo, digamos, que ahora se llama soft skills de comunicaciones, ¿no? Entonces, en el mundo de las comunicaciones, todo el mundo sabe de comunicaciones. Todo el mundo puede armar una estrategia de comunicación, es bien sencillo, ¿no? Y es difícil presentar esto como una disciplina que tiene una rigurosidad metodológica. Ya en los últimos años, o sea, ahora tú puedes ver cómo marketing digital, pues sí, pues, ¿no? Incorporan en los MBAs mucho el tema de marketing, y todo el mundo se da cuenta que tiene una rigurosidad metodológica, obviamente. Claro. Bueno, esa misma rigurosidad metodológica la utilizamos para acceder a grupos vulnerables y presentar proyectos de desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 20 años atrás no estábamos en la situación que estamos ahora. Entonces, yo me sentaba con un grupo de economistas maravillosos, todos súper talentosos. Entonces, yo, mujer, en tema de comunicaciones, decía, bueno, podemos hacer esto, lo otro, y hablaba en mis términos. Y después venía un colega economista y decía exactamente lo mismo que yo había dicho, pero con otras palabras. Y todo, qué interesante, qué bien, qué bien que lo que... Y yo, en serio, Pero a ver. Y esto que me ha pasado a mí, era un ministerio, era el Ministerio de Trabajo en esa época, con economistas hardcore, y luego pues estaban las chicas de comunicaciones.
es una situación que pasa en muchos lugares, porque yo lo he venido y lo he seguido pasando, y ya después les voy a contar un poquito cómo sobrepaso eso, y decía, no, pues, o sea, aquí yo tengo, o hablo el mismo lenguaje, o qué pasa, ¿no? Porque además, como ven, yo soy muy apasionada en mi trabajo, me encanta el mundo de las comunicaciones, me parece que tender puentes entre personas, entre grupos humanos, es para mí uno de las labores más hermosas que hay. Pero bueno, entonces dije, no, ¿saben qué? Yo tengo que estudiar una maestría fuera en políticas públicas. Y mientras yo hacía eso, yo estaba como encargada de comunicaciones y tenía que contratar, ¿no es cierto?, a empresas que se encargaran de implementar muchos de los proyectos de comunicaciones que yo tenía. Entonces contratamos una empresa del sector privado y tal, y gracioso porque el gerente de esa empresa se quedó, qué interesante tu perfil y tal, ¿no quieres trabajar conmigo? Entonces yo dije, ¿por qué no? Y uno después de años de haber trabajado con él y tal, en el sector público, dije, ¿por qué no? Si me quiere, ¿por qué no? Entonces me fui al sector privado por un tiempo y ya después me fui a estudiar mi maestría en políticas públicas. ¿Y por qué políticas públicas? Porque yo tenía el corazoncito de servidora pública, porque como te dije, yo empecé en el sector público, que es un sector bastante difícil y a veces en el caso de Perú, mal reconocido lamentablemente por un tema de política, pero política de la no buena. Entonces yo dije, a mí me gustaría un poco ayudar y cambiar esa percepción y realmente mejorar el impacto, incrementar el impacto del trabajo del sector público. Y obviamente fue difícil para mí porque yo apliqué a varias becas, especialmente en España, ¿right? Porque el idioma, qué bonita España, la idea romántica de Europa, pero me era muy, muy difícil, no me daban la beca, no me daban la beca, no me daban la beca, así que intenté otra beca que fue la beca Fulbright. Y me dieron la beca Fulbright y me vine a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Georgetown políticas públicas, ¿no? Entonces ese es un poco como termino, Cristina, en Estados Unidos. Vine en el año 2001, fíjate, en julio, agosto del 2001, y luego vino el atentado. Un mes antes del atentado en las Torres Gemelas. Y yo en esa época vivía literalmente, ¿qué te diría? Pues a 5 cuadras del Pentágono. Entonces, cuando ocurrió lo que me morí. O sea, vengo de Perú. Acuérdense de la década de los 80 y principios de los 90. Claro, del Sendero Luminoso. Exactamente, cuando había las bombas, todos los vidrios temblaban y tú no te agachabas y tal. Lo mismo sentí cuando el avión en el Pentágono colapsó. En ese momento, obviamente, dije, me regreso a mi casa sola, recién llegada 2 meses, una cosa así. No había forma de llamar, los teléfonos celulares colapsaron, tuve una desgracia, tenía que hacer me acuerdo, para llamar a mi casa. Primero decirles, estoy viva, estoy bien, y segundo, me regreso. Y yo recuerdo claramente, mi padre me dijo, mira Carla, has hecho tanto para estar en Estados Unidos estudiando, espérate unos meses, hija, a ver qué es lo que pasa. Gran consejo que yo seguí, porque te juro, Cristina, que yo estaba lista para armar mis maletas y regresarme a Perú. Y dije, ¿dónde me he metido? Pues claro. Claro. Difícil, pero bueno, pues no, así son las cosas y nada, y aquí me tiene. Me quedé. Me casé, me quedé. 21 años después, allá sigues. Allá sigo sin querer queriendo, porque no pensaba quedarme. ¿Por qué? Porque yo pensaba venir, estudiar y regresarme a Perú. Nuevamente, mi corazoncito de servidora pública. Pero ¿qué es lo que pasa? Como muchos de los estudiantes de ahora, de muchas personas, que no tenía todo el dinero, porque yo estaba estudiando en una universidad cara, que era Georgetown, entonces no tenía el dinero para poder pagar todo. Me dieron la beca y aún así con mi sueldo de varios años en Perú no alcanzaba, nunca alcanza. Entonces empecé a tocar puertitas y ahí viene un poco de las lecciones aprendidas. Empecé a tocar puertitas hasta que me abrieron una, ya les contaré la historia ahí, y así es como entro al Banco Mundial. Se abre un mundo completamente diferente para mí, porque yo tenía una mirada de mi país, sector público, sector privado, en Perú. Entro al Banco Mundial, el mundo a mi alcance,
y me quedé enamorada de todo lo que aprendía, porque se aprendió tanto, compartí tanto, entregué tanto, entonces era siempre hermoso, la experiencia hermosa, y me terminé quedando aquí, ¿no? Oye, Carla, y Qué a ver, chévere. una pregunta de puro chisme. ¿El esposo en qué momento apareció? El esposo aparece cuando yo entro al Banco Mundial, ya termino mi carrera, entro al Banco Mundial, estoy trabajando en el Banco Mundial y me mandan, para esto yo viajaba muchísimo, ahora ya no viajo por la pandemia, pero viajaba, te digo, o sea, 6 a 7 meses por año, ¿no? Entonces, estaba 2 semanas aquí, 2 semanas en Washington, 2 semanas en Asia, 3 semanas en África, 2 semanas en Latinoamérica, y así era mi vida. Entonces, en una de esas, mi madre viene a pasar el Día de la Madre, me acuerdo, y a mí me mandan a El Salvador. Y yo le digo, pero no me manden a mí, manden a alguien más porque tengo a mi madre acá. Y me dicen, pero Carla, es que tú eres la única soltera del grupo. Le digo, o sea, ¿qué tal raza? Yo soltera y seguiré siendo soltera porque claramente me están mandando a todos lados. A mi marido lo conozco en ese viaje, se sienta al costado mío en el avión de retorno. ¡No! Es como lo Puede ser, en el avión. en el avión. Y además del viaje que dijiste que te bajaran del avión. Imagínate. Además, fíjate cómo las cosas de la vida, ¿no? Además, lo que pasa es que yo viajo y les digo, mi mamá había venido a pasar el Día de la Madre, que caía un domingo, y mi vuelo de retorno era un domingo. Entonces yo lo cambio para un sábado. Y mi marido tenía que regresarse el viernes, pero había comprado no sé qué cosa de arte en donde estaba, y se demoraron en embalarlo y empacarlo. Entonces él del viernes retrasa su vuelo a sábado. Y así es como nos encontramos. Cuando Estaban destinados a encontrarse. Definitivamente. Aquí decimos, lo que es pa' uno es pa' uno. Así es. Esa historia está muy genial. Está buenísima. Y para terminar el chisme, ¿de dónde es tu esposo? Americano, y no habla nada de español. No puede ser. Él dice que sí, ¿no? Pero habla 5 palabras y ahí está, ¿no? Entonces llevamos casados. Con tal de que tenga lo suficiente para entenderse con los suegros, está bien, no hay problema. Así es. Eso está muy bien. Qué genialidad de historia. Bueno, y Carla, yo voy a pedirte un favor, y es que nos expliques un poquito la figura de la ñusta. Yo voy a hacer aquí un paréntesis. Carla y yo nos conocimos hace un año más o menos, porque nos invitaron también a un conversatorio. Esta vez era un conversatorio organizado desde Perú, y pues me hablaron, no, es que Carla es una de las fundadoras de Mira, de las ñustas y no sé qué, y bla, bla, bla. Y todo el mundo me hablaba con mucha naturalidad de las ñustas, y yo dije, yo no tengo ni idea de qué me están hablando, porque yo creo que el término de las ñustas es mejor dicho, de la frontera de Ecuador con Perú hacia abajo. Entonces, pues cuando ya entendí qué quiere decir una ñusta, pues le vi todo el sentido y toda la conexión hermosa que tiene esta ONG con toda esta idea. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, para los que no conocemos las ñustas, qué es una ñusta y qué significa? Ok, perfecto. Primero, la etimología de ñusta es una palabra quechua que se utilizó muchísimo durante el imperio, efectivamente, en el imperio incaico. Tiene varias acepciones, ¿no? Una de las acepciones es las princesas del Inca, las esposas del Inca, pero la etimología que a mí más me gusta, o adolescente, inclusive adolescente virgen, la que más me gusta a mí es lo que va por encima de la mera descripción, que es la tierra que aún está por fecundar. Y yo creo que ese era más el espíritu cuando decidimos fundar, como bien señalas, Miguel, la ONG en ese momento de ñustas,
que era justamente ayudar a las mujeres a alcanzar su potencial. ¿Y cómo ayudamos a alcanzar su potencial? Pues primero con un sentido de comunidad, generar una comunidad en la cual podamos aprender mutuamente de nuestros errores y de nuestros éxitos. Y también a través de capacitación, ¿no es cierto? Equipar a las mujeres con herramientas, con metodologías para que puedan utilizarla de manera muy pragmática. Y tercero, a través de mentoría, ¿no? De conversaciones. A veces no necesitas tener un tema de planificar mucho, basta que puedas encontrar a alguien que con su experiencia te pueda ayudar a resolver algunas cosas y simplemente tener una tercera mirada. Entonces, todo este paquetito junto es el que pusimos en el 2016, pusimos juntos para Ñustas. Y la historia de ese momento cuando decidimos armar Ñustas era algo muy sencillo, ¿no? Yo había dejado, y esa es otra historia, pero tenemos varias historias, Miguel. Ahora que me estás haciendo las preguntas, tenemos tantas historias. Así es. De Estados Unidos me fui a Alemania. Tuve una conversación con mi marido, me habían dado la oportunidad de irme a Alemania a ser advisor para la encargada de comunicaciones del Banco Central Europeo en Frankfurt. Tuvimos una conversación, ¿no? Con mi marido. Ahora, si esta conversación se hubiera dado en Perú o en Colombia, probablemente, todo el mundo diría, estás loca, ¿cómo vas a dejar a tu marido y a tu hijo de 7 años y te vas a ir? No way. Pero, ¿no? Tuve la conversación con mi marido, un tipo muy americano, muy de vanguardia, una mentalidad muy diferente a la nuestra más tradicional en Latinoamérica, y me dijo, mira, Carla, lo que es bueno para ti es bueno para la familia. Y si decidimos que tú no te vas, tú siempre vas a quedarte con la idea de qué hubiera pasado si. Claro. Entonces fue una de las decisiones, creo yo, en mi vida de mayor contraste emocional. Porque por un lado, la ilusión de algo en mi carrera es súper interesante, pero por otro lado, es mi corazón oprimido, claro, de dejar a mi hijo y a mi marido. Esa es otra conversación que vamos a tener. Okay. Entonces, cuando me voy a Frankfurt, y claro, paso yo sola, Miguel, este proceso de decisión, de dolor, de emoción, y no tenía con quién hablarlo. No tenía con quién hablarlo. O sea, lo hablaba con amigos acá. Ay, Carla, felices los 4 si te vas tú a Alemania. O sea, ese es el tipo de comentario. Entonces, claro, ese es el comentario que le hacen a uno. Claro, y ya de por sí, Cristina, con la culpa que la mujer, que sabemos muy bien, en nuestros países tenemos, nos lo hacen perfectamente desde chiquitas, ahí está el sentimiento de culpa. O sea, no necesitaba más sentimiento de culpa. Entonces fue una decisión dura y un proceso muy doloroso para mí. O sea, ahora lo veo en retrospectiva y digo, wow, ¿qué tales ovarios para hacer una cosa así, en verdad? Pero no fue fácil. Entonces, tenía una amiga a la quien yo le daba una especie de mentoría informal. Y en esa, ella hizo lo opuesto. O sea, en mi caso, yo dejo a mi marido y a mi hijo y me voy a Frankfurt. Ella estaba siguiendo a su marido que se había ido a Australia. Fíjate, de 2 orillas totalmente diferentes, pero con una jornada, un proceso muy similar. Pero, un momento, un paréntesis ahí. ¿Cómo se habían conocido esta amiga y tú? Porque Mariel, que era mi amiga Mariel Rentería, cuando yo estaba trabajando, la había invitado yo a ella, porque es una mujer peruana, líder, trabajaba mucho en organismos sociales, es una mujer, un referente para la mujer peruana, y yo la había invitado para un foro en una reunión internacional. Así es como hicimos conexión clic de esas cosas que ocurren, y seguimos y mantuvimos la relación. Ella tenía que aplicar a una universidad, me pidió una carta de recomendación, y a raíz de eso seguimos conversando, y así es como surge en una de las conversaciones en que dijimos, no, al menos nos tenemos la una a la otra para conversar de estos temas. Al menos podemos hablarlo con alguien. Y ahí es donde digo, ¿y cuántas mujeres más pasarán exactamente por lo mismo y no tienen con quién hablarlo? Y piensan que están solas en un proceso como este, que lo que están haciendo pues las llena de culpa y dejan de hacer cosas por ese sentimiento de culpa que a veces la sociedad nos impone, y a veces también nosotras mismas nos autoimponemos, ¿no? Y así es como nace. Y la tercera socia,
Las otras dos socias, sí. ¿Tienes otras dos? A ver, en Ñustas éramos, claro, en Ñustas éramos 4, yo y mis 3 socias, ¿no? Mariel, Okay. Luego tengo 2 otras socias, una que vive en Filipinas y la otra que vivía en México y ahora se ha mudado acá a California. Entonces, Ñustas es ahora, y por eso te digo que hay varios procesos, empieza en el 2016 como una ONG y en el 2021 empieza a conformarse como una for-profit, como una startup. Ajá. Entonces, ya cuando empieza a convertirte en una organización con fines de lucro, lamentablemente yo tengo que salir porque mi trabajo, mi código de ética en general, en el trabajo en el que yo estoy, es que yo no puedo estar en ningún tipo de organismo que tenga fines de lucro. Así yo no recibo un centavo, ese no es el punto. Claro. El punto es que, entonces, salgo de ahí, de Ñustas, dejo ir a Ñustas, que ha sido mi bebé, y ahí podemos conversar un poquito. ¡Ay, sí, qué duro! Muy duro. Y formo otra ONG que se llama ahora URMA, que también tiene que ver con el tema de apoyo a las mujeres, pero un poquito más focalizado con grupos vulnerables, en donde lo que queremos igual es generar el sentido de comunidad, de aprender de nuestras experiencias buenas y malas, desarrollar cursos de capacitación y además hacerlo a través de las empresas, porque muchas veces, por ejemplo, temas de finanzas, que son los que a nosotros nos interesan, finanzas personales. Uno piensa, finanzas personales solamente necesitas cuando tienes que hacer tu emprendimiento. ¿Quieres hacer tu emprendimiento? Necesitas. No. Las mujeres necesitamos tener el empoderamiento financiero para realmente sentirnos empoderadas y poder ser financieramente autónomas. No se presta mucha atención al tema de finanzas personales y a cómo podemos desarrollar y planificar nuestra vida. Todo lo que planifiquemos en nuestra vida, nuestros objetivos, nuestros sueños, si no lo planificamos financieramente, si no tenemos la solvencia para implementarlos, nos quedamos frustradas. Igual a los hombres, pero en cualquier caso, hombres o mujeres, si tú tienes un sueño y quieres lograrlo, te planificas. Y también tienes que planificar cómo vas a lograrlo desde un punto de vista financiero también. Entonces, ese es un poco ahora URMA. Cristi, ¿estás pensando en Aflore también o no? Claro. Total. Es que, Carla, fue a finales del año pasado, ¿cierto, Cristi? Sí, o principios de pero sí, hace unos meses. A otra mujer que se llama Ana Barrera, bogotana, y ella tiene una startup que se llama Aflore, y es básicamente un tema de microfinanzas muy orientado a mujeres. Tienen un esquema súper interesante porque es casi que un esquema de parecido al multinivel, es decir, son mujeres líderes de un barrio que identifican a quién se le puede prestar dinero y de alguna manera ellas sirven como las cobradoras de ese dinero que se le presta a estas personas y en contraprestación por ese trabajo pues reciben un dinero que se les va guardando en una cuenta de ahorros y que les ha permitido a muchas de ellas pues cumplir sueños e ir organizando sus temas de finanzas personales. Así es que me hiciste recordar mucho esa conversación con Ana. Bueno, pues ponme en contacto. Porque te pondré en contacto con ella, claro. Por supuesto. Y tenemos este modelo en el cual te digo, son cursos de capacitación que los estamos ahorita piloteando y tenemos diferentes audiencias, 3 audiencias. Por un lado, qué divertido lo que me estás contando, porque por un lado son comunidades autogestionarias. Entonces, mujeres que se juntan, que hacen sus emprendimientos, y tenemos varios en Perú, varios en Lima. Nosotros vamos a pilotearlo con una comunidad de migrantes en Lima. Segundo grupo son mujeres dependientes en empresas que necesitan, no para que hagan emprendimientos, sino para que tengan mayor orden financiero en su vida y que puedan desarrollar algunas de las cositas que no pueden desarrollar porque están constantemente trabajando. Y el tercer grupo son mujeres jóvenes, aquellas que están entrando al mercado laboral y que a veces no tienen las herramientas para poder navegar en un mundo a veces difícil, ¿no? Entonces, esos son nuestros 3 grupos. Y los cursos de capacitación que tenemos en mente giran en torno
finanzas personales y finanzas para emprendimiento en el grupo de emprendedoras, el tema de digital, tecnología digital, innovación, el tema de liderazgo y comunicaciones, y el tema obviamente de comunidad, más que comunidad, el tema gestionario, right? O sea, de gestión, y enfocado, como digo, para los tres grupos. Y además vamos, no ahora, pero más adelante vamos a tener la posibilidad de hacer incubadoras para grupos de mujeres y poder ayudarlas también con el financiamiento y el prototipo de sus proyectos. Así que ¿Y quiénes son los socios de esta ONG? Bueno, yo estoy feliz porque son socias maravillosas. Por un lado tenemos Isabel Revilla, que es una gran amiga mía. Ella es la CFO de una de las empresas más grandes de publicidad en el mundo y que tiene sucursal en Perú. Ella es economista espectacular, se encarga de toda la parte del componente de finanzas. Mi segunda socia es Zoila Rivera, que ella trabaja en temas de educación, tecnología digital e innovación, una capa también. Y tercero tenemos a Gilda Paredes, ella es la más joven del grupo y ella es la que se encarga de todo el tema de grupos juveniles y de gestión comunitaria. Entonces hay un mix muy interesante. La historia de vida de cada una es otro tema, porque cada una tiene una historia de vida, de superación, de resiliencia, madres solteras que avanzaron, y yo le tengo gran admiración a las madres y padres que son únicos, digamos, que son los únicos padres en la familia, o sea, padres solteros y madres solteras, es impresionante, ¿no? Entonces la resiliencia, la persistencia, el saber avanzar con todo y enfrentarte a la adversidad, para mí es mira, admirable. Así que las tengo a ellas tres, es un grupo maravilloso y como te digo, pues no, una de las lecciones en mi vida es aprender a dejar ir algo, cerrar capítulos y empezar y abrir otros. El compromiso, el interés, la pasión se mantiene, solamente que vas redireccionándolo dependiendo de lo que la vida te va generando, ¿no? Sin tener frustraciones. Sin Total. Seguir adelante. Cristi, bueno, y esta historia, que no sé si vas a terminar eso, yo me voy a meter a las lecciones, así que... No, antes de las lecciones te quería hacer un comentario que no lo mencionó Carla y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que en el caso de Ñustas, las socias nunca estuvieron en el mismo lugar físico juntas al mismo tiempo. Todas se conocían y en algún momento se habían reunido y no sé qué, pero todo el emprendimiento fue siempre coordinado por canales remotos. Todo fue virtual. No, acá es diferente. Acá nos conocemos y ya nos hemos reunido varias veces en persona en Perú. Porque okay. La gran diferencia con URMA de lo que es Ñustas, como te digo, empieza como una ONG en Perú, un poquito de alcance regional. Ahora que ella es una startup for profit, se muda a Estados Unidos y es de alcance global. Yo, en cambio, de lo global me estoy moviendo a lo doméstico y a lo local, que es más en Perú, en la zona andina, países andinos y la región. Entonces, digamos que es un cambio y precisamente por ese cambio tenemos a las 3 de las socias en Perú, la cuarta que soy yo, en Estados Unidos, pero viajo bastante porque además tenemos que entender las necesidades de nuestras audiencias. Los grupos generales no tienen necesariamente la conectividad y no que sí pueden tener mujeres o grupos en otras condiciones. Ahora sí, Cris. Bueno, no, a mí me encantó la historia de Ñustas y ahora de la nueva ONG que se llama, ¿cómo es? Me la deletreas, es URMA. URMA, que es también una palabra quechua y significa mujer que deja cosas buenas a su paso. Qué bonito, ¿no? ¡Ay, me encanta! Mujer que deja cosas buenas a su paso. Es muy bonita, entonces se llama URMA.
Bueno, entonces estaba diciendo que me encantó ese que nos contaste de esa transición de Ñustas a Burma y creo que conecta muy bien con la primera lección que nos ibas a contar sobre saber dejar ir, porque creo que te tocó dejar ir a tu bebé. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de esa primera lección? Pero dejar ir en varios temas, ¿no? O sea, ya les conté el dejar ir Ñustas, que no fue fácil, fue muy doloroso, porque era mi bebé también. Dejar ir en el sentido, nunca dejé ir a mi hijo o mi marido, pero sí hacer una transición dura de vivir en otro país y dejarlos a ellos aquí. Pero también tenemos el dejar ir en nuestras propias vidas personales, ¿no? Creo que yo en general no hay nada más doloroso que aprender a dejar ir a amores que consideramos que eran importantes o eran el amor de nuestra vida. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia y yo creo que lo más importante en el dejar ir, como lo dije al inicio, no importa si es el amor de tu vida o si es una empresa o si es un trabajo o si es un proyecto, es dejar ir en paz. Yo creo que lo más difícil es cerrar los capítulos en paz. A veces nos cuesta más que otros. O sea, yo cuando tuve el amor de mi vida, antes de conocer a mi marido, al que yo creía que era el amor de mi vida porque había estado años con él, desde muy chica, estuve casi 10 años con mi anterior pareja, yo creo que lo más difícil de aprender a dejar ir no es tanto perdonar a la pareja o a la otra persona, sino hacer paz con uno mismo, perdonarse a uno mismo, porque a veces pensamos que es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad y qué podríamos haber hecho para cambiarlo, ¿no? Entonces no se trata de eso. Yo creo que dejar ir implica hacer un acto de perdón en general con el otro y con uno mismo, ser muy generoso con uno mismo, ¿no? Entonces, ese es el dejar ir. Lo mismo en un trabajo o un proyecto o lo que me pasó con News, o sea, hay momentos en donde se tienes que ir no porque tú quisieras, sino porque no te queda otra, que es en el caso en particular, en el caso de News, ¿no? Tuve que dejarlo ir porque por estas condiciones que yo tengo de no poder estar en organismos que tengan, ni siquiera fíjate en el directorio, lo que fuese, no puedo por una cuestión de código de ética, que lo entiendo, no puedo hacer nada al respecto, entonces no es una decisión que tú tomas, pero igual dejas ir, ¿no? Y en el caso, como tú señalabas, Cristina, cuando tuve que irme a Frankfurt después de haberlo conversado con mi marido, que la decisión, como digo, más dolorosa fue de una madre de tener que ir y dejar a su hijo en el otro país, es muy doloroso, ¿no? Entonces, yo creo que esas grandes lecciones de la vida, y además también entender que cosas buenas siempre van a pasar dependiendo de cómo tú encares la adversidad, ¿no? Entonces, en el caso cuando yo fui a Alemania y dejé a mi marido y a mi hijo en Estados Unidos y después ellos vienen, ¿no? Porque estuvieron 6 meses, yo me voy en diciembre del 2015, Julius, que es mi hijo, se muda conmigo en junio del 2016 y se queda todo un año conmigo hasta julio del 2017, no, agosto del 2017, y él regresa a Estados Unidos y luego yo ya me reúno con ellos en febrero del 2018. Yo creo que lo más importante son las lecciones aprendidas, y eso es que en momentos de adversidad como este, mi familia se fortaleció. O sea, todos los que dijeron felices los 4, les saco la lengua y les digo nada que ver. Segundo, aprendí y reconocí que mi marido es un excelente padre y que todos esos prejuicios que yo tenía de que los hombres no podían cuidar a los hijos tan bien como lo cuidan las mujeres, no, al menos en mi caso, mi marido fue padre y madre durante todo ese tiempo. Incluso, fíjense, llega a pasar lo que a muchas mujeres nos han pasado. Cuando tú no te puedes dedicar las 24 horas del día, 7 días a la semana, y dice muchas gracias, a mi marido le pasó, porque él era un vicepresidente, y como era padre y madre, le dijeron, mira, si tú no vas a estar 24/7, muchas gracias. Y él tuvo que dejar su trabajo. No puede ser. Sí, claro. Wow. Cuando hablamos de equidad, no hablamos de equidad solamente de las mujeres, hablamos de equidad de hombre y de mujer. Entonces, No, por de eso acuerdo. se viene
a Frankfurt conmigo y con mi hijo durante un periodo de tiempo, y luego después ya encontró trabajo porque él es un capo en lo que hace, él trabaja en seguridad cibernética, entonces hay muchísimo trabajo para todos estos temas, pero a lo que voy es que qué difícil, porque ahí viene otra vez el tema de, pucha, ¿habré tomado bien la decisión o no de haberme ido? ¿Esto realmente está beneficiando a mi familia, sí o no? Entonces, claro, te cuestionas muchas cosas, pero al final del día, ¿no? En febrero de 2018, cuando abrazo a mis hijos y a mi marido y estamos todos juntos, con mi marido, Ernest se llama, nos ponemos a hacer un balance. Dijo, no, ¿sabes qué? Sí, como familia nos hemos fortalecido, nuestra relación se ha fortalecido, nuestro hijo es mucho más independiente, nuestro hijo ha vivido lo que otros niños no han podido, hemos viajado por toda Europa, hemos pasado momentos maravillosos, ha sido duro, por supuesto que ha sido duro, ha sido difícil, sumamente difícil, pero hay muchas retribuciones también, ¿no? Entonces hay que ser bendecidos y agradecidos por esas, inclusive por esas dificultades y adversidades que pasas, ¿no? Carla, Y me encantó una frase que dijiste y refleja creo que súper bien lo que nos estás contando, y es como siempre pasan cosas buenas según como encares la adversidad. Y me pareció que yo he oído muchas veces mucha gente hablando es que al final en la vida todo es actitud. Tú puedes encarar con buena actitud o con mala actitud y eso cambia totalmente como experimentas cualquier situación, y me parece súper chévere ese tip como a la hora de uno también de esa lección que dices de saber dejar ir, ese tema de cómo la actitud que tienes frente a eso cambia totalmente al final cómo sales al otro lado. Apuntémoslo para el libro de Muy chévere. Célebres. Sí, acá lo tengo con estrellita. Óyeme, Carla, una pregunta sobre esta lección y sobre todo lo que nos has contado. Tú has hablado varias veces del término culpa, que lo entiendo mucho, pues digamos, yo creo que los latinoamericanos lo entendemos mucho por nuestra formación, por la cultura, sobre todo probablemente muy conectado con temas religiosos y demás. Pero quería hacerte una pregunta y es, tú tomas una decisión que, como dice tu esposo, es una decisión buena, porque lo que sea bueno para ti es bueno para la familia, pero a veces de lo que uno procura protegerse tal vez es como profesional, es ese balance entre soy muy workaholic o soy muy family man, ¿cierto? Una persona muy de familia. Entonces, y al final del día, pues el secreto del asunto es el balance, ¿no? Es encontrar balance en las dos cosas. Al margen digamos, de los sentimientos de culpa que nos dijiste que tuviste que lidiar, a lo largo de tu experiencia, pues yo sé que cuando uno trabaja para organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo, cualquiera de estos organismos que además tienen impacto global, entonces pues tienen una cosa y es que allá no hay horarios, ¿cierto? Porque ahí sí es, en cualquier parte del mundo son las 5 de la tarde, ¿cierto? O son las 2 de la tarde. ¿Y cómo has logrado encontrar ese balance entre el ser muy comprometida con tu trabajo, muy workaholic, pero en el buen sentido, y el balance con la vida familiar? No es fácil. O sea, empezando por ahí, no es fácil, ¿no? Y dependiendo de dónde estés tú en la escala, digamos, o sea, cómo lo manejas. Pero yo creo que tiene mucho que ver, yo diría hasta 2, 3 elementos. El primero es mucha disciplina. ¿Ok? Es mucha disciplina. Yo cierro mi laptop y me voy a mi casa. ¿Ok? Segundo, tiene que ver mucho del entorno en el que tú trabajes. Cómo están los managers, ¿no? Top, los supervisores, y cuál es el tema. Y el tercer punto, creo yo, que tiene que ver es por qué nos volvemos workaholics, ¿right? ¿Por qué? Porque a veces lo utilizamos como un refugio para ciertas cosas. Entonces, no importa que tú digas balance o no balance, si tú no por decirte, si tú estás solo en casa, en ese momento de la pandemia, por ponerte un ejemplo, estás solo en casa, vives solo en casa,
y luego tienes acá amigos, colegas que están acá, pues yo entendería por qué la gente preferiría quedarse un par de horitas más aquí en el trabajo en vez de irse solo a casa. Y viceversa. No tienes una buena relación, vives con tus padres, están peleándose constantemente, o vives con el novio, la novia, el esposo, entonces te quedas un poquito más en el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, poniendo todos esos casitos aparte, yo creo que tiene que ver mucho con mucha disciplina nuestra, ¿ok? Es realmente cerrar la computadora e irse. Y eso es algo, por ejemplo, que yo aprendí muchísimo en Frankfurt, ¿eh? La historia en Frankfurt, en Alemania y en muchos de los países europeos, es que así como en España, que nosotros que somos todos muy trabajadores en Perú, en Colombia, en nuestros países, porque nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Que miramos y nos reímos a veces de decir, los españoles duermen religiosamente su siesta, y a veces hasta criticamos la siesta. En Europa, realmente, por la tradición que han tenido la historia de los gobiernos, cómo se ha manejado el tema de los derechos laborales y tal, o sea, tú empiezas a las 8 y terminas a las 5. Y a las 5 todo está desierto. Y los domingos no te abren los supermercados. Yo vengo de Estados Unidos, o sea, yo un poquito ya más americanizada que peruana. Entonces yo acá voy y compro 9, 10 de la noche, 11 de la noche, todo está abierto. Allá, oye, los supermercados cerrados los domingos. Y yo renegaba los primeros meses, de ¿cómo es posible? No puedo comprar agua, no puedo comprar eso. No, y luego entendí. O sea, te fuerza a tener una vida un poco más frugal. Entonces, comparación con Estados Unidos, que es totalmente consumista, Alemania, mucho más frugal, o sea, hay cosas que tú también aprendes. Pero nuevamente, volviendo a tu pregunta, Miguel, es un tema de mucha disciplina. Y ahí yo aprendí. A las 5 de la tarde yo me tenía que ir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los balances son importantes, pero depende mucho de nosotros también. No solamente del resto, no puedo, mi jefe. No, o sea, sí es cierto, pero también depende mucho de nosotros cómo podamos manejar ese tipo de entornos, ese tipo de demandas. Yo creo que la pandemia nos ha hecho a nosotros extremadamente productivos, que es cierto, pero también estamos perdiendo muchísimo de poder tener, ¿no? los espacios, la vida personal y tu vida profesional. Yo dejo se están pagando unas cuentas muy duras también, la salud mental y muchas otras cosas. Totalmente. Sí. Total. Bueno, y esta historia que nos has contado hasta ahora tiene mucho que ver con tu segunda lección, ¿no? Porque es una historia de muchos cambios, con una línea conductora, pero una historia de cambios. ¿Cuál es esa segunda lección? Bueno, la segunda lección para mí es saber empezar de nuevo, ¿no? Porque te cuesta mucho, nuevamente, ¿no? Vida personal, vida profesional, ¿no? La vida amorosa, ¿no? Gente que se divorcia y ya no quiere saber nada más del matrimonio, ¿no? La pésima experiencia. Hay que saber confiar. Hay que saber confiar, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú cierras un capítulo y dejas ir, y lo cierras bien, y haces un trabajo introspectivo de decir, caramba, o sea, esto pasó, tú despejas la culpa, te perdonas y dices, que soy lista para empezar de nuevo y escribir un nuevo capítulo en mi historia, sea esta historia personal, profesional, de vida, lo que fuese, ¿no? Entonces, para mí es importante. Yo creo que la constante, como tú bien dices, porque la vida es una montaña rusa, ¿no es cierto? Subes y bajas, subes y bajas. Pero yo creo que la constante es tu actitud positiva frente a la vida. Y para mí eso es importante, ¿no? Porque mira, hay varias cosas. Tú agarras y te caes, ¿ok? Estás caminando, estás corriendo, lo que fuese, y te caes. ¿Qué opciones tú tienes? ¿Te quedas ahí tirado y te lamentas de por vida? ¿Ok? O te quedas ahí tirado y te levantas y sigues caminando. ¿No es cierto? O tienes la tercera opción, que estás paralizado. Mira, yo prefiero a alguien que agarre, se caiga, se pare y se dé media vuelta y regrese, porque sabe que no pudo avanzar con ese obstáculo. Hay un reconocimiento, ya pues la fregué, no puedo. A aquel que se cae y se paraliza y piensa que las cosas están bien. O sea, esa incapacidad de poder identificar que está paralizado es terrible. Terrible en la vida personal y en la vida profesional, porque eso significa que no puedes hacer un acto de introspección en el ser humano y empiezas a culpar a todo el mundo, a la piedra, ¿por qué te caíste? No, no es tu culpa, es la culpa de la piedra. Entonces depende mucho de cómo tú lo veas, ¿no?
Ahora, eso Sí, que nos acabas de mencionar se dice muy fácil, pero esos procesos internos suelen ser los más difíciles de todos. O sea, eso de uno perdonarse a uno mismo, volver a empezar, no sé qué, pues sí, uno lo cuenta, pero ¿cuáles han sido las herramientas que te han servido a ti para procesar ese tipo de momentos? Es excelente pregunta. Mira, va a sonar un poquito duro, ¿ya? Pero les voy a contar. Yo creo que es el poder sufrir tu dolor. El poder permitirte quebrarte. Porque si tú no te quiebras, si tú no asumes que ese amor de tu vida ya no te quiere, que ese trabajo maravilloso te está diciendo adiós, y tú no sufres realmente, pucha, la fregué, hice esto, hice lo otro, pero ¿sabes qué? Soy quien soy, aprendo esa lección y sigo adelante. Si no te permites ese dolor, es bien difícil que puedas pasar a la otra etapa. Al menos esa ha sido mi experiencia. Entonces yo creo que esos fracasos, entre comillas, que no son fracasos, porque un fracaso se vuelve siempre una oportunidad si tú como persona creces. ¿Ok? Entonces, ese fracaso a primera vista que te permite a ti el dolor, que te permite a ti sentir esa frustración, y después tú puedes seguir avanzando porque ya, ok, cerraste. Yo creo que eso para mí han sido las herramientas más difíciles. Ojo, no significa autocompasión, que es muy diferente, muy diferente. O sea, yo sí estoy ahí totalmente en contra de la autocompasión o que otros sientan compasión de ti, porque a veces se malinterpreta y ya no sales de esa espiral de constante victimización. Ahí sí, y tal vez soy un poco, como te digo, no suena bien, soy muy dura en eso, pero claro, o sea, yo la fregué, pasé mal, me dolió tanto, o sea, la pasé tan fregado que ahora sigo. Por eso te digo que para mí admirable las mujeres que son madres solteras y los padres que son padres solteros. O sea, qué difícil, ¿no? Avanzar y salir adelante con todo y toda la adversidad de por medio. Pero entonces ese acto interno que decías, Miguel, yo creo que solamente se hace si eres capaz realmente de tener ese dolor, de poder analizar esa herida que tienes dentro y ayudar a cerrarla y seguir adelante. Pero tiene que cerrar, porque si tienes esa herida ahí y la sigues mirando, y en vez de cerrarla le pones sal, limoncito y no, pues ahí sí ya olvídate. No, mejor no, olvídate, no hay forma. Y me parece que esas dos primeras lecciones pues conectan muy bien con la última, porque al final la última se alimenta de las dos primeras dos, ¿o no? Sí, pues claro, ¿no? La perseverancia. Porque te digo, pues cierras, avanzas, abres, pero eres persistente. Mira, te cuento una historia que yo siempre le he contado porque me parece un ejemplo muy, muy claro. Bueno, ya les dije el tema de las becas y tal, ¿no? Yo llego acá a Estados Unidos, hago mi maestría en la universidad, como les dije, no tenía dinero para terminar la universidad, tenía que trabajar. Yo te venía, mira, de haber trabajado en el sector público y en el sector privado, con súper años de experiencia, ¿no? Y tenía que conseguir trabajo, pues una chamba, a ver, para poder pagarme la universidad. Mira, toqué puertas arriba y abajo, cerré nada, hasta que alguien me puso en contacto con un fulanito en el Banco Mundial, que no me conocía para esto, ¿no? Jamás. Pero me dieron un correo electrónico. Mira, Cristina, yo a ese hombre lo torturé por 4 meses. Lo torturé. Le mandaba un correíto con mi CD, le mandaba otro correíto, ¿te acuerdas de mí? O sea, el pobre hombre dijo, ¿quién es esta loca? ¡Que me enloqueció! Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar para que ya dejes de acosarme, pero ya dejes. Entonces fui con mi foldercito de mi trabajo que había hecho cuando estaba en el sector privado, ¿no? Los focus groups, la metodología esta que hablábamos de marketing y tal, entonces, y me dio el trabajo el hombre. O sea, tan mala no era, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que
que a la primera que el tipo no me respondió lo que fuese, muchos se hubieran dado la media vuelta y hubieran buscado en otros mundos. Pero yo creo que la persistencia no es solamente lograr una meta. La persistencia está en que hay un obstáculo y, como decía hace un rato, lo puedes superar. Y en esa superación tú te enriqueces y creces. Y mientras más obstáculos, mejor para mí, porque eso implica que tengo que ser mucho más creativa y ver cómo lo hago. O sea, esa persistencia, creo yo, que ayuda a superar muchísimas cosas y te ayuda a ser mucho más resiliente, ¿no? Otro ejemplo, mira, yo empecé a correr medias maratones cuando tenía 40 años, ¿ok? Entonces yo a mi edad jamás en mi vida, pero mira, corría una cuadra y ya por favor traigan a la ambulancia, así era yo. Pero tengo acá amigos que son todos unos atletas maravillosos, maratonistas todos, que qué vergüenza por Carla, ¿no? Entonces mi meta ahora es a los 50 años voy a correr una full maratón, porque he corrido media maratón. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque tú no sabes ni eres consciente de lo que tu cuerpo y tu mente es capaz hasta que tú no lo testees, hasta que tú no realmente lo haces. Entonces, cuando uno está entrenando para hacer media maratones, ¿no es cierto? Hay muchos factores, pero uno de los factores que es fundamental es que cuando tú estás corriendo para media maratón llegan momentos en que hay el bloqueo, ¿no es cierto? Y tú dices, ya no hay forma, ya no puedo más. Y te digo, Cristina, tu cuerpo y tu mente sí pueden y pueden más, pero tú no vas a saberlo si tú decides parar y darte la media vuelta. Esa decisión de ya no puedo más, pero sí puedo. Pero sí puedo y voy a seguir. Pero sí puedo. ¿Cómo vas a saberlo, Cristina, si tú te paras? Porque te paras y dices, ya no puedo, es que ya no daba, ya no podía. Pero te puedo asegurar, Cristina, que si tú te entrenas, obviamente tampoco es que te pongas a correr de un día al otro, no sé, hay entrenamiento, claro, hay y hay disciplina. Entonces yo creo que un ejemplo muy, muy bueno es el tema de cuando tú te preparas y te entrenas para las maratones, porque tú no sabes de lo que eres capaz, tú no sabes de lo que tu cuerpo y tu mente es capaz hasta que tú no lo intentas y sobrepasas ese momento en que tú dices, ya no, aquí ya no doy más, ¿no? Eso está genial, de acuerdo. Eso me gusta mucho. De hecho, tuvimos un invitado también hace como un mes más o menos, que también es maratonista y que también habla mucho de cómo el ejercicio y las maratones le han ayudado muchísimo en su formación o en su preparación como líder pues, de la organización que está al frente en este momento. Sí, no, yo creo que el ejercicio en general, pero para correr, yo por ejemplo, yo soy extremadamente, Miguel, tú sabes, muy sociable, yo soy extrovertida, me energizo de conversar, de hablar con gente como lo estamos haciendo ahora, pero para mí los momentos de soledad son exquisitos, son realmente, claro. Por ejemplo, eso es otro tema que aprendí muchísimo en Frankfurt, si bien extrañaba muchísimo a mi familia y sufría mucho, también aprendí a apreciar esos momentos de soledad. ¿Por qué? Porque valoraba mucho más lo que no tenía conmigo. Total. Y cuando uno corre estás tú y tu mente. Y tú estás constantemente retándote a ti misma para seguir avanzando. Entonces, son momentos de claridad mental, de retos, de constantes que te vas poniendo, ¿no? Y efectivamente te ayuda mucho para tener claridad mental para poder liderar. Muy chévere. Espectacular. Bueno, muy bueno, les propongo que hagamos la recapitulación de las lecciones, el resumencito. Carla, ¿cómo funciona esto? Es que yo hago un resumencito corto y tú me dices si me faltó algo. Y mientras tanto, le damos tiempo a las personas que nos están viendo para que si tienen alguna pregunta se la puedan mandar. Entonces, las 3 lecciones que hoy nos comparte Carla, la primera es saber dejar ir en paz. Le puse ese apellido porque me pareció súper importante, porque no es solo dejar ir, sino dejar ir en paz, y en paz principalmente con uno mismo, y hablábamos de la capacidad de perdonarse incluso como uno de esos temas fundamentales. Y ahí, pues la frase que nos encantó fue que las cosas buenas siempre llegan o siempre van a pasar según cómo encares la adversidad. Entonces, esa frase pues nos encantó para complementar este tema de saber dejar ir. La segunda lección fue saber empezar de nuevo.
que en esa hablábamos, yo aquí puse otra frase que en ese momento no la dijimos, pero la voy a decir ahora, y es que un fracaso es siempre una oportunidad si tú como persona creces. Me encantó esa frase y creo que tiene mucho que ver con ese empezar de nuevo, y es de verdad que así te caigas, si aprendes, de verdad cada vez que te caigas vas a mejorar y van a ser más oportunidades. Y hablábamos que pues para poder empezar de nuevo había que dejar o había que sufrir el dolor y permitir sufrirlo sin ser víctima y sin victimizarse. Y la tercera que nos une todo es la perseverancia y la resiliencia, que al final si uno deja ir y si es capaz de empezar de nuevo, pues eso, hacerlo consistentemente y sistemáticamente es la resiliencia y la perseverancia. Y ahí me gustó mucho también otra cosa que dijiste, y es como la perseverancia también le ayuda a uno a ser más creativo y a volverse más creativo, porque tiene que buscar diferentes formas de solucionar el mismo problema. Eso me pareció súper interesante. Y como lo cerramos con otra frase célebre, cada uno tiene su frase: no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas. Carla, ¿me faltó algo? No, ¿qué tal summary que has hecho? Cristina es una, como diría, esto es una capa para ese tipo de trabajo. ¿Se entiende capa? ¿En Colombia se entiende capa? No. Una trome. No lo usamos mucho, pero sí se entiende lo que quieren decir. Sí, no lo usamos, pero se entiende. ¿Cómo se dice en Colombia? Un teso. Una tesa puede ser, sí. Un teso o una tesa. En Medellín. Y en Bogotá, muy pilo o muy pila. Pila. Muy bien. Excelente. Son muy pila para esto, entonces. Espectacular. Bueno, miren, por aquí tenemos preguntitas. Por ahora no, tenemos comentarios. Bueno, más que todo saludos, es lo que tenemos ahí, Miguel, ¿cierto? Así es. Bueno, yo mientras tanto, pues hablando de la perseverancia y la resiliencia, que creo que es un tema que también en común nos ha salido pues en varias de las charlas que hemos tenido, porque sobre todo las de emprendimiento hablan mucho del tema de resiliencia. ¿Tienes, Carla, alguna recomendación o algún tip para nuestra audiencia de cómo trabajar o cómo fortalecer la resiliencia? Excelente pregunta. A ver, yo creo que saber capear temporales te da a ti la experiencia para poder capear otros temporales de repente un poquito más fuertes. Y en ese proceso te vuelves resiliente, porque no es una actividad, digamos que, o sea, navegar lo haces todos los días, pero cuando tienes tormentas implica que estás frente a una adversidad. Entonces yo creo que parte de la resiliencia tiene que ver con que aceptemos retos, por más que pensemos que no los podamos tomar, aceptar esos retos y ver cómo reaccionamos, cómo aprendemos, y que si vuelve a ocurrir, pues tenemos las lecciones aprendidas y seguir avanzando en esos retos, ¿no? Entonces yo creo que lo más fácil es que viene algo y digo, oh, esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil, no lo hagas. O sea, ejemplo, que lo puse hace un rato, ¿no? Yo tuve que aplicar a varias becas, a varias universidades, para poder conseguir tener una bequita que me permitiera estudiar. Hay otra gente que dice, no, ¿para qué vas a estar estudiando? O sea, mejor ándate de ilegal, por ponerte un ejemplo, te vas de ilegal y no. O sea, claro, cada uno puede hacerlo de diferente manera, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, no cojas el camino fácil, coge el camino más difícil, porque eso te va a ayudar a la larga, en el mediano o largo plazo. Te va a ayudar muchísimo, porque te creces como persona. Yo creo que acá el tema fundamental en la resiliencia, en la persistencia, en la perseverancia, pero en general en la vida, que tenemos una y que tenemos que aprovecharla al máximo, es cuánto tú como persona creces. No que seas mejor o peor, porque ese tema de ser mejor que antes, soy mejor ahora de lo que fui ayer, lo que fue, es muy relativo.
el crecimiento es mucho más complejo que sentirse que estoy mejor o peor que el día de ayer. El crecimiento tiene que ver con cómo tú aprendes esas frustraciones, de esas fallas que tienes, porque somos imperfectos, y poder reconocer en esa imperfección lo hermosos que somos. Y esa resiliencia es poder seguir avanzando con todo lo bueno y también con todo lo malo que somos. Entonces yo creo que es saber apreciarnos como personas y estar contentos con eso. Y aprender a ser imperfectamente perfecto, dice mi esposo. Sí, total. Exactamente, porque quien quiera la perfección va a estar fregado, va a ser frustrado toda la vida. De acuerdo. O si no es frustrado toda la vida, no va a ser feliz. Entonces, la felicidad, que es muy subjetiva, ¿no es cierto? Y lo que te hace a ti feliz, Miguel, no me va a hacer feliz a mí, porque somos diferentes, lo mismo que a Cristina. Entonces, yo no puedo juzgar el nivel de felicidad de la gente, porque no son los mismos parámetros con los que yo mido mi felicidad. Pero al final del día, lo que necesitamos es realmente, como seres humanos que estamos aquí, es sentirnos realizados, plenos, felices, e irradiar en la medida de lo posible esa buena onda y esa buena vibra, ¿no? Y todo eso sí, pues tiene un poquito que ver con resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia significa que estés superando adversidades y que no te estés tirando a llorar y quedarte sin hacer nada y culpar al medio mundo de lo que te está yendo mal. Entonces, yo creo que eso para mí es importante. Yo estoy aquí para pasarla bien en el mundo, para ser feliz yo, feliz mi hijo, feliz mi marido, feliz la gente que está alrededor mío, que haya buena onda, y seguir para adelante, ¿no? Yo creo que al menos eso a mí me satisface y me hace sentir bien, ¿no? Carla. Y me encantó una cosa que dijiste en ese tip, y es que decías, no, es que si dicen, no, eso es muy difícil, mejor hagamos otra cosa. Me hizo acordar en un trabajo que tuve hace unos años, un equipo, de hecho, de investigación y desarrollo de producto, muchas veces en ciertos proyectos, constantemente decían eso, no, eso es muy difícil, mejor miremoslo por otro lado. Y recuerdo mucho diciendo, pero antes si es difícil es bueno, porque si lo logramos, para los otros va a ser difícil, nos va a ser complicado que nos alcancen. Entonces, si es difícil, esos son los buenos retos que tenemos que hacer y que tenemos que encarar. Claro, no fue fácil para mí dejar a mi marido a mi hijo, fue muy difícil y fui juzgada. Mucha gente me dijo, qué mala madre, qué mala esposa, qué mala... Ok, perfecto. No. ¿Fue fácil? No fue fácil, fue súper difícil. Ahora, obviamente, Cristina, si un hombre, con el respeto a mi querido Miguel, pero si un hombre hubiera tomado la decisión, que lo vemos siempre, que el hombre se va, viaja, pum, la esposa se queda con él, hubiera sido normal, no le hubiera dicho nada. Al contrario, el esposo le hubiera dicho, oye, tienes que apoyarlo, porque se vaya bien, ¿no? Pero si lo hace la mujer... Claro, total. Además de juzgamiento, ¿no es cierto?, es una decisión muy difícil por las razones que ya expliqué antes, ¿no? El tema de la cultura, la religión, la culpa y tal. Pero no fue fácil, fue muy difícil, pero nuevamente, de esas situaciones difíciles es de donde más y más aprendemos si sabemos valorar las lecciones. Porque si no las sabemos valorar, lo único que te queda es una mala experiencia y punto, y nunca más vas a querer hacerlo, ¿no? Entonces, si al día de hoy alguien me ofrece algo como esto, ¿cambiaría algo? Por supuesto que cambiaría algo, pero con mi marido dijimos, nos vamos. ¿Qué cambiaría yo? Me mando a mi marido acá, me traigo a mi hijo, se olvida el mundo y me los llevo, ¿me entiendes? Pero volvería a tomar la misma decisión con mi marido. Claro. ¿Me entiendes? No es fácil. Cerrar capítulos no son fáciles. Claro. Si te pidiéramos que nos dejaras una recomendación para las niñas que están terminando su carrera profesional y están entrando al mundo laboral. Obviamente entran hoy en día a un mundo laboral distinto al que entramos nosotros cuando nos graduamos, pero aún así todavía tenemos mucho por hacer en temas de equidad de género. Tú que eres una abanderada del tema y una estudiosa, ¿cuál sería tu recomendación para estas niñas? Bueno, pues voy a ser un poco dura en ese sentido. Dos cosas. Primero, lo que en algunos de nuestros países se ve como normal, aceptado y tal, no es lo normal. No es lo normal, no debe de ser lo normal. Entonces, en ese sentido,
apelar a su rebeldía, a su cuestionamiento de los paradigmas en nuestra sociedad es importante. ¿Y por qué es importante? Porque lo tienen que hacer ellas, porque ahora ellas son jóvenes y tienen el lujo de poder ser rebeldes frente a un sistema que muchas veces nos impone ciertos prejuicios, ciertos paradigmas como mujer que no deberíamos de tener. ¿Ok? Entonces, lo que es normal o lo que vemos normal en nuestras sociedades no debería de ser normal. Y no va a ser normal en 15, 20 años. Entonces, apelar un poco a ese sentimiento de rebeldía que tienen. Y segundo, si tienen sus sueños, que nunca permitan que nadie les diga que esos sueños no son realizables. Si tienen una idea, si tienen un deseo, el mundo ahora con el Internet, con un mundo globalizado, pueden tener al alcance lo que ellas necesitan para realizar ese sueño. Entonces, no hay cosa más hermosa, creo yo, en las etapas de la vida que el momento en donde tú aprendes a ser un adulto. Entonces, cuando yo digo, vean los sueños y equípense, vean a modelos referentes, a mujeres fuertes que han podido desarrollar sus sueños. Busquen referentes. En Colombia hay muchos referentes y si no los encuentran, busquen en cualquier otro lugar. Y conversen mucho con sus padres, con su madre, con su padre, porque ellos también, si tienen una mentalidad de repente un poquito más tradicional, poder encontrar en ellos el apoyo que necesitan para seguir adelante, a pesar de que muchas veces puedan estar en orillas diferentes, en posiciones diferentes. Pero yo creo que nuestros padres en general, siendo yo mamá, puedo decir que los padres en general siempre van a querer lo mejor para los hijos, a pesar de que puedan tener opiniones diferentes y miradas diferentes. Entonces, en ese sentido, ser rebelde, cuestionar el sistema que se tiene, que sus sueños se pueden realizar y que busquen herramientas para hacerlo y siempre buscar a referentes, mujeres fuertes que hayan podido desarrollar los sueños que ellas tenían y siempre hablar con los padres, ¿no? Eso es lo que creo yo, después ya de tantos años de haber salido de la universidad, del colegio y siendo ahora mamá, mirando un poco en retrospectiva, ¿no? Que en verdad siempre yo fui rebelde. Siempre fui rebelde. Entonces yo creo que ese espíritu de rebeldía es al final del día el que cambia las cosas en nuestros países, ¿no? Una última pregunta, una ñapita. Ahora que hablas de tener referentes de mujeres líderes fuertes, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con semejante directora del Fondo Monetario Internacional que tuviste de jefe? Gran admiración por Christine, gran admiración. Tuve la gran suerte de trabajar muy junto con ella, de viajar con ella y para mí aprendí muchísimo de la manera en que ella se conduce en cualquier lugar, con una persona, con 5, con miles. Es impresionante. Entonces yo tengo la gran suerte de estar rodeada de mujeres que inspiran y de mujeres muy, muy fuertes que además saben navegar no solamente instituciones y organismos bastante masculinos, Miguel, ¿verdad? Claro. Sector financiero, sector económico, sí, ¿no? Sino que además son mujeres que han enfrentado situaciones muy, muy severas, como ahora la situación actual en la que nos encontramos. Claro. Pero que además me encanta porque son seres humanos. Y al igual que Cristina y yo, tienen exactamente las mismas dudas, las mismas preocupaciones humanas, terrenales, mortales, que cualquier mujer que está escuchándonos aquí o que está en su casa viendo el partido de fútbol. Exactamente las mismas. Entonces, esa humanización de estas mujeres que llegan a esos puestos tan importante no se ve tan fácilmente, pero para aquellos pocos, como yo creo, que soy tan privilegiada de poder verlos, te digo, son fuente de inspiración. Son fuente de inspiración. Qué bonito. Qué bonito. Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso es perfecto para cerrar, Carla. Cerramos súper bien. Súper. Mil gracias de nuevo por haber estado hoy con nosotros y habernos acompañado y compartido estas lecciones tan chéveres de vida. De verdad que una conversación súper, súper rica.
Cada vez que tengo la oportunidad de conversar contigo, Carla, es un verdadero placer y se queda uno con ganas de más y más. Así es que espero que sigamos conversando de aquí para adelante. Por supuesto, Miguel, encantada nuevamente. Gracias a ti, Miguel, gracias a ti, Cristina, por esta rica charla. Ha sido súper lindo para mí también porque les he podido contar un poquito más de historias que creo que son divertidas y que a mí al menos me han dado grandes lecciones de vida, ¿no? Yo creo que sí, pues son grandes lecciones de vida y feliz de poder compartirlas porque por ahí alguien está pasando por algo similar o ha pasado por algo similar. Entonces, tener una perspectiva diferente y saber que no estamos solos sufriendo o pasando por situaciones similares, pues es bastante reconfortante, ¿no? Así que a ustedes mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y dentro de 8 días... ¿Quién viene la otra semana? Sí, dentro de 8 días tenemos la otra invitada. Habíamos pues dicho que el mes de marzo lo hemos dedicado a mujeres. Nos vamos a extender un poquito más con las mujeres, lo cual está muy bien, porque en abril vamos a tener también varias invitadas. Pero dentro de 8 días nos va a acompañar Ana María Estrada. Ana María es pues socia de una empresa que se llama Confluye. Y Ana María ha trabajado mucho en procesos de innovación en las empresas, procesos inclusive de cambios en las organizaciones, muy basados en la esencia del ser. Y ha seguido, digamos, un par de referentes. Ella seguramente nos va a hablar de un chileno y de un profesor de MIT que es el autor de la teoría U. Y pues estoy seguro que va a ser también una conversación muy bonita porque siempre que he tenido el chance de oírle a Ana, su cuento es una conversación que lo toca a uno muy profundamente. De manera que pues los esperamos dentro de 8 días, el jueves próximo, que ya estábamos cerrando el mes de marzo a las 5 de la tarde por este mismo canal. Así es. Entonces, a todos gracias, Carla, de nuevo gracias y chao. Chao.